Hola, soy Jen. Bienvenido a Zapping Digital. Si es la primera vez que nos acompañas, permíteme contarte que este es un lugar diseñado y pensado especialmente para ti. Tenemos tips de emprendimiento, tips útiles para tu vida y tips para crecimiento personal o en complemento. Hoy te tenemos un Pit Master, es decir, una clase totalmente gratis para ti, ya sea si tú tienes una pequeña o mediana empresa o decides emprender tu propio vuelo. Hoy este SAP nos va a llevar a explorar y conocer los modelos de comunicación en los sectores productivos. Un SAP que tienes que poner en práctica. ¡Bórala! La comunicación no es un pasado, que la comunicación va a ser un elemento clave del mañana que nos va a llevar a pensar en temas como la cultura material y los elementos intangibles. Es decir, no solo la parte económica, no solamente los elementos que se pueden tener una infraestructura, pensemos en este momento ahora los negocios que también son online, sino detrás de eso, ¿qué elementos hay? Las percepciones, los gustos, las afinidades que se pueden tener para que uno quiera adquirir un producto o un servicio. Entonces, esa comunicación externa nos va a llevar siempre a plantearnos cuál es el momento por el cual está pasando esa organización y desde qué área se está haciendo esa comunicación externa. Entonces, estamos hablando de una organización sin ánimo de lucro, estamos hablando de una organización a nivel externo feminista, estamos hablando de una organización a un nivel más globalizado que vende a gran escala, pero también estamos en organizaciones a micro, pequeñas, medianas, que van a aportar también a esa gestión de la comunicación externa. Entonces, de acuerdo con Joan Costa, una de esas primeras definiciones que nos va a llevar a pensar es que esa comunicación externa se va a definir como ese conjunto de operaciones de comunicación destinada a los públicos externos de una empresa o una institución. Entonces ahí coloqué entre paréntesis el sector ganadero. Pensemos cómo se da ese Producto Interno Bruto entre un país y otro, cómo se puede generar esa comunicación cuando queremos entender el tema de importación o de exportaciones, cómo dentro de esa comunicación externa yo puedo tomar una serie de datos estadísticos y empezar a hacer un análisis. Entonces, esa comunicación externa va a pasar también de algo que se tiene en cifras a un nivel cuantitativo a algo cualitativo que va a terminar conformando el sector ganadero. Entonces, tener índices en que la mayor producción, por ejemplo, puede venir de la zona de la Orinoquía, tener que, que estos ganaderos, por ejemplo, tienen una cierta cultura para la comercialización y la producción de esta carne. Entonces, es como a través de esa comunicación externa, yo me empiezo a involucrar, digamos, en este ejemplo de cómo es esa producción ganadera y cómo desde ahí puedo satisfacer necesidades o generar también otras necesidades. Además de tener en cuenta cuáles son esas características, esas estadísticas, por ejemplo, también quiénes puedan ser los competidores, en qué las personas también pueden desarrollarse de una mejor manera, va a existir algo que también es el público objetivo. De ahí es importante, aquí coloqué un ejemplo tangible, pensemos en el sector de la educación, tomemos como referente Uniconfa Cauca, ver cuáles son, por ejemplo, sus proveedores, cuáles son sus accionistas, cuáles son sus poderes públicos, cuáles son sus administraciones locales, regionales o internacionales. Pese a ser una universidad privada, cómo se rige a través de reglas que vienen directamente del Ministerio de Educación en Colombia, ver los acuerdos o leyes que dicen que el tratamiento en ciertas disciplinas o de acuerdo a los programas se tienen que seguir unas reglas. Si nos damos cuenta, empieza a pasar por un asunto de cultura material a algo tan intangible en el sentido de cómo logramos que sea percibida esa comunicación externa. El brillo, dinero, tu
sabes que lo tengo, el brillo, dinero. Tú sabes que lo tengo, está caliente. En la calle con mi gente estoy candente. En la noche yo no duermo, dale, prende, prende. Yo soy la patrona, la presidente. La presidente, la presidente. La presidente, la presidente, yo soy la patrona. Ven aquí, ven ahora. Yo lo hago yo sola. Me llaman la doctora, yo soy quien mando. Siempre trabajando, sigo cantando. La presidente, la presidente. Coméntame, vamos definiendo. En tu caso, ¿eres consumidor de alguna gaseosa? Coca-Cola. ¿Te gusta el fútbol? No. Al él comentarnos estos datos, ya sabemos, por ejemplo, que esa comunicación externa se va a fijar mucho en la manera en cómo comunico, en cómo le llego a esa persona y qué características tiene. Si le gusta, por ejemplo, videojuegos, si le gustan los alimentos, si le podemos llegar a través de una historia familiar, a través de un testimonio, o mejor le contamos algo gracioso. Entonces, eso hace parte de cómo vamos planeando esa comunicación externa y la manera en cómo los transforma en algo tangible. Esos modelos de comunicación van a apuntar a emociones, a cuál es el estado también en el que puede estar la persona para que le llegue un producto o un servicio y cuál es también ese comportamiento. Entonces, dentro de ese modelo de comunicación se utilizan una serie de mapas, una serie de filtros y se tiene en cuenta el territorio desde el cual se está hablando. ¿Por qué? Porque ese territorio tiene unas costumbres, unos rangos identitarios que son propios y que, por ejemplo, si yo quiero vender algo específico para el Chocó, no va a ser lo mismo que si quiero vender para la costa atlántica o para Pasto, por ejemplo. Entonces, esos modelos de comunicación tienen en cuenta en cómo puedo presentar una imagen, en cuál puede ser el sonido a través del neuromarketing más pertinente para llegarle a una persona, cuáles son esas sensaciones que puedo provocar a través de un spot o de otro tipo de pieza publicitaria, cuáles son esos olores que yo puedo evocar, sea incluso no algo que es palpable, sino algo que es intangible, cómo puedo jugar también con los sabores, cómo también lo comunico. Cuando analizamos esos modelos de comunicación, nos lleva a pensar en la generalización, es decir, como les coloqué el ejemplo, todos los que no comen carne, un filtro de distorsión donde digan, no, mejor utilicemos un buyer persona. Y es importante que dentro de esos modelos de comunicación van a estar en juego la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y aquí es importante también reparar en un tema de comunicación inclusiva. ¿Cómo así? Pues pensemos, por ejemplo, alguien que tiene deficiencia visual o alguien que es ciego. No vamos a contar con ese elemento de comunicación en este sentido de visual. Entonces, ¿cómo puedo llegarle a través del oído? ¿Cómo puedo potenciar esa comunicación a través del olfato, del gusto o del tacto? Por eso, estos modelos de comunicación, sin perder de vista que sea algo público, privado o ONGs, va a tener como base las audiencias, es decir, públicos específicos, las percepciones, es decir, los gustos, los comportamientos, los mensajes, utilizando, digamos, un modelo de Laswell y posteriormente cuando ya se ha hecho un lanzamiento, ya se presentó un spot o se lanzó un producto o se presentó un servicio, evaluar cómo fue esa acogida. Por eso, esos modelos de comunicación es importante aterrizarlos en los sectores productivos de la economía. ¿Cuáles niveles tenemos? El primario, el secundario, terciario. Aquí es importante ver si la organización entonces tiene un enfoque a algo de agricultura, de ganadería, de pesca, minería, de explotación forestal, es decir, algo que se pueda obtener del medio en el que se está, o por el contrario, digamos, va a ser una empresa que va a transformar esas materias. Entonces pensemos en las artesanías, en las fuentes de energía o las industrias, ellas sean culturales o creativas. Y tenemos el sector terciario dentro de esos modelos de la comunicación, en donde la educación, esto que estamos haciendo nosotros hoy, nos ubicamos en este modelo de la enseñanza. Está también la medicina y la hostelería, es decir, todos aquellos trabajos o aquellas funciones que van a ofrecer servicios y ahí faltaría
los productos también que se les puedan ofertar a otras personas. Que es importante que yo haga una crítica a estos modelos de comunicación cuando uno piensa estos sectores productivos, que generalmente siempre tenemos primario, secundario, terciario y a veces hasta hablamos de un cuarto sector, pero ¿dónde nos queda este sector informal que muchas veces es tan satanizado y que de alguna manera tiene que lidiar en ese día a día y que aquí en Colombia conocemos como el rebusque? ¿Qué pasa dentro de esos modelos de comunicación? Es decir, yo no pienso una industria documental sin tener en cuenta a qué sector productivo se encuentra. Hoy fue un placer haberte acompañado en este Pitmaster. Desde aquí, con mi equipo de trabajo, te enviamos un fuerte abrazo y ya sabes que te veo en Instagram y te veo en nuestro blog personal. Hasta nuestro próximo sábado.